Juan, querido, yo empezaba la jornada, el programa del día de hoy, anunciando esto que ocurrió hace pocas horas y tiene que ver con un magnicidio. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado a tiros en su domicilio, lo dice El País de Madrid. France 24 dice el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado a tiros en su vivienda. Bueno, y todos los portales aluden a este acontecimiento. Me parece que es increíble, pero es ideal que vos nos hables del asunto, no solo porque te dedicas a los temas internacionales en nuestro programa, sino porque además, no sé cuántos pueden decir lo mismo, conociste ahora al presidente ahora asesinado, ¿no? Claro, yo en el año 2016 prácticamente pasé más tiempo en Haití en el proceso de intento de redemocratización que en Uruguay. Iba y venía porque además el proceso electoral fue muy complejo. Juvenal Moïse había sido electo en el año 2015, pero como pasa tantas veces en Haití, no se le dejó tomar el poder y entonces hubo nuevas elecciones en el 2016 sobre bases que se negociaron. Yo encabezaba una misión de monitoreo electoral y del proceso de transición, que era conjunta, una cosa rara, no común, de la OEA, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Y el primer dirigente que me recibió, bueno, fue el primero que le pedí una entrevista, fue Juvenal Moïse. La primera reunión fue en su casa, porque, bueno, era el favorito para ganar. Sí. Pero, bueno, primero yo quiero decir algo que es muy importante en el análisis de lo que está ocurriendo en Haití. La primera cosa que se abre es una gran interrogante sobre la línea de sucesión de acuerdo a la lógica del régimen, porque, según la Constitución haitiana, lo debe suceder el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que hace un par de semanas falleció de COVID. Si el siguiente paso en la línea de sucesión es el presidente del Parlamento jurando ante el Parlamento, pero el propio Juvenal Moïse disolvió el Parlamento. En realidad hizo algo más sutil que la disolución y que tiene que ver también con la legitimidad o ilegitimidad de su mandato. En Haití está previsto que cuando no se llevan a cabo elecciones en el tiempo previsto, es una disposición desde mi punto de vista muy poco democrático, aunque jurídicamente válida, se prorroga hasta que se puedan realizar elecciones. Entonces, ¿qué hizo el presidente asesinado esta madrugada? Cuando llegó el vencimiento de su mandato dijo no hay condiciones para las elecciones y lo prorrogó. Él ya estaba fuera del mandato para el cual fue electo, pero no aplicó la misma línea de razonamiento para el Parlamento y dijo, bueno, ya se venció el plazo del Parlamento. Por lo tanto, siguió gobernando sin Parlamento. Una manera un poco sutil de disolver el Parlamento y gobernar con plenos poderes. El asesinato fue cerca de la 1 de la mañana de Haití, acá es una hora más tarde, y bueno, hay distintas versiones, hay versiones encontradas, incluso de los testigos que vivían cerca de sus vecinos, llamémosle. Hay quienes dicen incluso que era gente que no hablaba creol, la lengua nacional haitiana, sino que hablaban en inglés. Bueno, todavía hay un gran manto de confusión. Lo que sí yo te decía antes de salir al aire es que, habrá que reconocer que yo vengo insistiendo hace bastante tiempo en que Haití es nuestro hermano olvidado. Me consta que eso es cierto. Injustamente olvidado. Fue la primer república independiente de América Latina y la única después de la revolución de Estados Unidos. El primer presidente haitiano, el mariscal Pétion, yo recuerdo cuando era embajador, no soñaba con pasar tanto tiempo en mi vida en Haití en ese momento, y el presidente Aristide en ese momento visitó Haití y
Te perdí, Alejandro, no sé si seguimos saliendo al aire, supongo yo que sí. Perfectamente, Juan, perfectamente. Perfecto. Bueno, el presidente de Haití visitó Buenos Aires y al lado de la Embajada del Uruguay hay una pequeña plaza que se llama República de Haití y el embajador estaba desolado porque quería inaugurar un monumento al mariscal Petion, primer presidente de América Latina independiente. Y las vueltas de la vida, yo doné ese monumento que hoy está emplazado en la Plaza República de Haití de Buenos Aires. A todo esto, el presidente Petion, el primer presidente de Haití, tuvo mucho que ver con la independencia del continente. Porque cuando Simón Bolívar queda aislado y desprotegido, recurre a Jamaica, bueno, primero a Europa, donde le cierran las puertas en las narices, luego a Jamaica, y es en Haití precisamente. Esta es una etapa de la vida de Simón Bolívar un poco no contada. En Haití encuentra el mayor respaldo. Le dan armamentos, le dan plata, pero además se hace amigo personal del presidente haitiano, que fue un soporte moral en los momentos de desánimo y de desazón hasta humana personal del libertador. Le debemos mucho a los latinoamericanos a Haití y sin embargo ha sido siempre el hermano pobre de la familia o la hermana pobre de la familia olvidada. Yo ya vi que en lo que va de la mañana el presidente Iván Duque, el presidente Sebastián Piñera, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, han enviado sus condolencias al pueblo haitiano. La semana pasada falleció, fue asesinada una dirigente social muy importante en Haití y golpeamos todas las puertas del mundo democrático. Yo incluso algún tuit puse pidiendo que la Cancillería uruguaya se pronunciara. Silencio, silencio. Cuando acá hubo un pronunciamiento de la Cancillería sobre Venezuela, yo puse un tuit diciendo, ¿y Haití? ¿Haití es democrático? Las muestras que el año pasado yo colgué en alguna de mis redes sociales sobre la tremenda violencia de la represión inhumana, no parecía el siglo XX. Nadie abrió la boca, nadie dijo absolutamente nada. La OEA, que es tan sensible, bueno, a veces acertadamente, ahora fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene independencia técnica de la Secretaría General, fue a Colombia para consustanciarse el problema de la represión contra los manifestantes, pero Haití no va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se pronuncia el Comité ni la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y es prácticamente un genocidio el que ha venido ocurriendo. El asesinado presidente en este magnicidio haitiano fue electo en el 2015 y no se le dio el poder. Ahí fue cuando intervienen los organismos internacionales para que haya nuevas elecciones. Claro, ahora la prensa, yo estaba viendo, los noticieros internacionales dicen gran popularidad, ganó en primera vuelta por más del 50%. Sí, pero votó apenas un 10% del padrón electoral. Un padrón electoral que había sido actualizado. No hay que creer que porque es Haití el padrón electoral era viejo, había gente que había muerto y no le habían quitado. No, el padrón electoral, nosotros monitoreamos mucho ese proceso, había sido depurado. La gente no sintió que las elecciones, no quien resultara electo, que las elecciones no le representaban. Yo debo confesar, perdonadme si está sonando una catarsis, Alejandro, pero tú sos testigo del esfuerzo que en lo personal, porque me llegó mucho la experiencia haitiana. Es un país que yo quiero profundamente. Y bueno, y se ha contestado siempre con la indiferencia. La única intervención de la comunidad internacional en Haití fue mandar unas tropas rarísimas de Naciones Unidas.
porque no eran ni cascos blancos, ni cascos azules, ni cascos de ningún color previsto por la Carta de las Naciones Unidas. Pero sobre todo, y yo tuve que pasarme casi que un año entero en Haití para enterarme, sobre todo porque no hay un solo papel, no hay un solo documento de presidente legítimo o no, o de parlamento legítimo o no, que le solicite a las Naciones Unidas el envío de esa tropa. Entonces se le puso un nombre muy curioso, se le llamaba MINUSTAH. MINUSTAH quiere decir algo parecido a misión de integración del proceso de consolidación, de un nombre larguísimo, pero que no existe en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, es el único país del mundo donde se ha ensayado esto y actuaba como una verdadera fuerza de ocupación. Yo recuerdo la emoción con que los primeros policías haitianos te mostraban sus sedes policiales, porque la policía en Haití prácticamente no existe, todo estaba en manos de la MINUSTAH, la seguridad interna, la seguridad externa, la seguridad... Bueno, en los últimos 15, pensando en los problemas que se nos abren de aquí para adelante con esta tragedia. Juan, antes de ir a interrumpime porque yo si no hago catarsis. Me gustaría que en la medida de lo posible, y por supuesto absolutamente distanciado, distanciadísimo, alejadísimo de cualquier mirada relativista del asesinato. Un asesinato es un asesinato, se acabó, sí, no hay claro. No hay con qué darle. Y bueno, justamente algunos de los que pasamos buena parte de nuestra vida reclamando justicia ante los asesinatos, absolutamente. Mal haríamos en relativizarlo, suavizarlo o agravarlo según quién sea la víctima, ¿no? Eso está fuera de discusión, por lo menos desde mi perspectiva, y descarto también desde la tuya. Aún así, para entender las cosas, ¿se puede decir que el presidente asesinado era un presidente, a la luz de lo que tú contás, o autoritario, o dictador, o golpista? ¿Cómo se entienden estas conductas que tuvo en su condición de jefe de Estado? Sí, su mandato venció hace más de un año y él no entregó el poder. Eso es un hecho, un dato de la realidad. Está muy bien lo que tú dices. Condenar un magnicidio siempre. También condenar las muertes cuando no son magnicidios, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que yo le reprocho a terceros no me lo voy a infligir a mí mismo. Yo reprocho que se haga una condena selectiva de las muertes. Yo no quiero hacer lo mismo. Entonces, condeno el magnicidio. También condeno la muerte de la luchadora social y los centenares y centenares, no creo que haya una cuenta, de muertos en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Juvenal Moise. Ahora, formalmente no se puede sostener que su mandato era legítimo porque, en primer lugar, las elecciones en las que fue electo, esto fue motivo de mi alejamiento de las misiones de observación de la OEA. Haití fue motivo de mi alejamiento. Las elecciones esas, es cierto, la única instancia electoral en la que no hubo segunda vuelta para el Parlamento, hubo segunda vuelta para los gobernantes regionales, hubo segunda vuelta para todo. Las elecciones terminaron en el 2017, en enero, si yo mal no recuerdo, de 2017. Un año entero de una elección atrás de la otra, después de que al pueblo haitiano se le había negado la posibilidad de manifestarse tantos años. Pero las elecciones que lo eligieron para un mandato de 4 años y él se quedó más, él ya estaba fuera de su mandato constitucional. Entonces ahí alguien puede decir, bueno, pero él tenía una interpretación de la Constitución, bueno, todas esas interpretaciones son discutibles, pero él aplicó un criterio distinto para sostener que él tenía que quedar porque no habían habido nuevas elecciones que el que aplicó para el Parlamento, donde como no hubo nuevas elecciones para renovar el mandato de los legisladores, lo disolvió. Dijo, ustedes ya vencieron su mandato constitucional.
O sea, utilizó un criterio para quedarse en el poder que no le aplicó al Parlamento para que el Parlamento siguiera ejerciendo sus facultades hasta la elección de un nuevo Parlamento. Pero sobre todo a mí lo que me parece que es más, todo esto es muy feo de decir ahora solamente con la autoridad que lo he venido diciendo todo el tiempo, pero la represión que se ha ejercido en Haití, fundamentalmente en los últimos 2 años, ha sido tremenda. Esta ignorancia que le tenemos por Haití, que le damos la espalda a la comunidad internacional y la comunidad interamericana, no es solamente con los temas políticos, ¿no? Es como que tenemos un sentido de olvido de quienes son nuestros verdaderos hermanos mayores en la independencia, no solo en la independencia de España, porque no nos olvidemos que en aquella época también se hablaba de una independencia de España con monarquías locales, sino además en la tradición republicana. Fue el primer país independiente y fue la primera república. El mariscal Petion fue el primer presidente republicano de América Latina. Me parece que, bueno, te estaba diciendo los problemas que va a tener que encarar el Estado y la comunidad internacional. En primer lugar... Había una elección prevista ahora nomás para septiembre, ¿no es cierto? La elección famosa esta, ¿iba a ser en septiembre? Claro, ¿quién gobierna de aquí a septiembre? Este es un tema. Tú mirás, es poco tiempo. Bueno, pero tiene para que las elecciones den las mínimas garantías, tenemos que pensar en quién preside las elecciones hasta septiembre. En segundo lugar, ha dispuesto el gobierno haitiano el cierre de fronteras, fundamentalmente con la República Dominicana, donde a raíz de la última ola represiva han emigrado miles de haitianos. Yo me pregunto, habiendo estado allí, ¿cómo cierran la frontera con la República Dominicana? Porque la isla, a donde llegó Colón, es una isla que está partida por la mitad. De un lado es República Dominicana, del otro lado es Haití. ¿Cómo cerrás la frontera terrestre con la República Dominicana? Es muy difícil, es muy difícil. Nos quedamos sin... A ver, Juan, que nos quedamos recién sin tu audio, así que repetí el último enunciado, por favor. Decía que ¿cómo haces para cerrar la frontera terrestre entre República Dominicana y Haití? Es muy difícil, muy difícil. Había un líder histórico republicano, democrático de la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, que era negro, y mucha gente decía que había nacido en Haití. Es decir, es una frontera muy intangible, muy difícil de cerrar y de controlar. No, y la otra cosa que decía Alejandro es que no es solo en temas políticos que la comunidad internacional se olvida de Haití. Haití ha sufrido en los últimos años 2 catástrofes tremendas. El terremoto, que fue pretexto para el envío de más tropas internacionales, y luego el huracán, que a mí me agarró, el huracán Katrina, me agarró allí. Y tú ves en pleno centro de Haití las viviendas muy precarias construidas después del huracán sobre las ruinas del terremoto. Es decir, ni siquiera se llegó a recuperar del terremoto Haití. Es realmente una situación muy penosa. Tú sabes que yo te hago, no es la competencia, porque más bien te emulo, te imito, y tengo mi propio programa periodístico donde ahí no soy columnista, sino que invito columnistas en Buenos Aires. Y hace poco llevé a un líder de la oposición haitiana, Henri Bosson, que vive en Argentina y que está encargado de todas las tareas de solidaridad con el pueblo haitiano en el exterior. Y él dijo una cosa que a mí me heló la sangre. Dijo, Haití merece... Y bueno, no es política lo que estoy haciendo porque no es alguien con quien yo haya tenido ninguna afinidad política en vida. Haití merece tener un monumento
a el diputado... Perdón, sí, el diputado socialista uruguayo, gran amigo además. Chiflet. Guillermo Chiflet. Chiflet se podía estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero por Haití hizo un acto de coherencia política admirable. Se podía estar de acuerdo o no con él. Yo creo que en este tema tenía razón, otros querrán que no. Pero cuando se votó la prórroga de las fuerzas multinacionales en Haití, Guillermo Chiflet renunció a su banca. Es muy raro que esto ocurra y a mí me emocionó mucho que en Haití eso se le reconozca. Y bueno, y ahora estaremos a la espera de ver cómo evoluciona esto. Yo recuerdo las elecciones en que fue electo Juvenal. En mi informe, que luego fue modificado por las autoridades de la OEA, lo que generó mi renuncia, yo ponía, desde el punto de vista jurídico, sí, se obtuvo la mitad más uno, pero con ese bajísimo porcentaje de participación electoral. Y además, con un niño, yo conocí un caso, capaz que hubo muchos, a pocas cuadras del hotel donde yo me alojaba, un niño murió de hambre en una mesa de votación. ¿Son elecciones legítimas? ¿Son elecciones? Jurídicamente no cabe ninguna duda que lo fueron. Desde el punto de vista político, social e histórico, un país donde las mesas de votación son lugares donde mueren niños de hambre, no habría que haber pensado más a fondo. Pasaron las elecciones, se cubrió con un manto de legalidad jurídica el régimen haitiano y nos olvidamos del tema. Me parece, Juan, que sobre esto lo que habrá que hacer es esperar un poco a ver qué pasa, ¿no? Sí, y vamos a estar, por lo menos en lo que me es personal, yo confieso que es un pueblo que me enamoró. Pocas veces me pasó en una misión internacional algo parecido. Bueno, alertas para ver todo lo que se puede hacer para evitar que siga corriendo sangre. Hoy fue la del presidente, pero todos estos días han sido las de los opositores. Que corra más sangre en este pueblo hermano, que le rindamos el tributo de hermano mayor que se merece y que además de soluciones políticas pensemos en una solución política que comprometa a la comunidad internacional con un desarrollo autónomo, independiente y sostenible para un pueblo que merece vivir en paz, pero vivir, comer para vivir. Bien. En el final solo, déjame decir, me siento obligado, digamos, la propia trayectoria de La Mañana en Camino así me lo exige, que en efecto vos hace muchos años en este programa, y supongo que también en otras plataformas, venís sosteniendo del maltrato constante que por acción o por omisión estamos ejerciendo sobre Haití, ¿no? Y bueno, y desde esa mirada resulta elocuente que ante la muerte de un presidente, solo en esas circunstancias gana una relativa atención mediática, vamos a ver cuánto dura además, bueno, en fin, pero los problemas de Haití son problemas estructurales, históricos, y estos lucen todavía como muy lejanos de posible solución. Así que gracias, Juan, y la seguimos de cerca. Hay un manojo de asuntos, vos lo decías también antes, cuando programamos la charla del día de hoy, cuando no sabíamos, por supuesto, que de la muerte del presidente, del asesinato al presidente, que hay un montón de asuntos que atraviesan en particular el continente, tenemos que estar muy expectantes, ¿verdad? Bueno, en fin, sobre esto, estos asuntos servirán de excusa para el próximo encuentro de la semana entrante. ¿Te parece, Juan? Un abrazo muy grande, Alejandro, hasta el miércoles que viene.